Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Este capítulo 14 del 1 hasta el 7. Es la evangelización de Pablo y Bernabé en Iconio. Recordemos que anteriormente en nuestro curso bíblico estábamos cerrando el capítulo 13 en que Pablo y Bernabé de donde ellos estaban, ¿verdad? Justamente en la ciudad de los paganos. Cuando ellos llegan, al final de cuentas no le aceptan, ¿verdad? Y tienen que comenzar a correrse a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje. Estaban ahí por todas partes un poco, ¿verdad? Y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Y ahí comienza el discurso de Pablo, ¿verdad? El versículo 16, que lo hace de una manera maravillosa. Llegamos hasta el capítulo 13, versículo 41, y en el 42 todo el mundo, próxima semana ellos llegan eso el mismo tema, porque es interesante este plan de salvación de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos se quedan entusiasmados también, les exhorta que perseveren en la fe. Dale, ya que seas yaiguagueña, entonces que vengan de yarañero, viven y para los lloreñante, ¿verdad? O sea, eso es lo que Pablo y Bernabé están presentando. Muy bien. Pero después, cuando seguimos más esta presentación, llegamos al momento en que los paganos se convierten, muy bien, llenos de alegría, alaban al Señor. Todos los que estaban destinados a la vida eterna también abrazan la fe con algo y por ambas no lo igual. Y así la palabra de Dios se extiende. Pero, ahí dice bien el pero en el versículo 50, los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia, a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Bueno, vean la de gran macroestructura ya esa caja, y ahora en el capítulo 14 nosotros ya sabemos que Pedro y Bernabé se dirigen hacia Iconio. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos como lo hacían habitualmente y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero
Los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Bueno, entonces llega vamos a predicar, manda y ahí la por ambas y recuerda. Oye, muña lleguita de Jico y Pablo y Bernabé prolongaron su estadía, hablaron con toda libertad. Muy bien. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Signo. Se dividieron en dos bandos, venían en el versículo 4. Los habitantes se dividieron en dos bandos, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles. Y esto es lo que va a crear. Los paganos y los judíos dirigidos por sus jefes intentaron maltratar, ¿viste? Y apedrear a los apóstoles. Maltratar y apedrear a los apóstoles. Entonces, en primer lugar, Ñamañami entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ojoibe. Se van a la sinagoga de los judíos. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos en Yandebe, versículo 1. Y como hacían habitualmente, predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Entonces ya recó algunos elementos importantes, interesantes, que nos van hablando, ¿verdad? O sea, los líderes de la sinagoga que se encuentra allí en Antioquía acaban de expulsar a Pablo y a Bernabé. Eso es lo que había sucedido en Antioquía, de Pisidia. Pero cuando llegaron a Iconio, esperaron de nuevo con sus esfuerzos evangelísticos, predicando en la sinagoga. Todavía era una buena manera de comenzar, ¿verdad? Esta era una buena manera de comenzar. Pero recordemos, y ya dijimos, que ellos acá coñemos era muy teina de Antioquía de Pisidia. Cuando vamos a Iconio. Y aquí es donde comienzan de nuevo, ¿verdad? Todo el esfuerzo. Moñe por un y ve. Amos estamos allá pojina, pues estamos ahí la uva cuña de la becueria lleva. A pesar de que esto que vienen a incidentar, vienen a levantar, a ponerse en contra, oye, muy en contra, etc. Sin embargo, aquí acentuamos y subrayamos, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Es decir, los líderes de la sinagoga de Antioquía acababan de expulsar a Pablo y a Bernabé de esta ciudad. Pero ellos cuando llegan aquí a Iconio empezaron de nuevo con sus esfuerzos, decíamos, del Evangelio, anunciar a Jesucristo. Volvemos con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre con su fuerza, con ese entusiasmo que nos tiene que dar las ganas de seguir luchando, de seguir viviendo de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a su propuesta. Hoy leemos del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos con el capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, vivan en Cristo el Señor tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada
y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y así continúa. Qué hermosa que es esta palabra de Dios. San Pablo verdaderamente se nota que está realmente enamorado de Dios. San Pablo es un fariseo, por lo tanto conoce demasiado bien la palabra de Dios. Ahora vive la vida cristiana, peñan de Yaropo corirejese. Yo me he reservado a Pablo y peñan de Yara ha hecho los apóstoles uñan de su conversión, ¿verdad? Y entonces aquí nos está diciendo, vaya yo mañana de verdad, vivan en Cristo, el Señor tal como ustedes lo han recibido. Tal como ustedes lo han recibido. Así es que cada uno ya en tu ponaje, peña de apunto, ella pa llega lleva en la conciencia cómo nos está viviendo, o pea, ñaña mindu ya esa ya es ña de mandu ayer, va ella pañande ña en duda que peñan de sirve, peñan de roga pube, peñan de abuelita mía, lleva va ella pa ella peñan de va ella pañande ña neonesto vaina acue, lleva. Está bien acue imagina. Entonces, dale, queridos amigos, esta es la oportunidad en que el Señor nos está llamando, ¿verdad? A salir de toda corrupción, a salir de toda deshonestidad, ¿verdad? Porque dice, ustedes están arraigados y edificados en el Señor, apoyándose en la fe que les fue enseñada, Por eso le estoy diciendo, queridos amigos, tenemos que recuperar poco a poco de nuevo esa enseñanza. Tenemos que recuperar nuestra catequesis. Tenemos que recuperar los buenos ejemplos y las buenas enseñanzas. Vamos a pedir esa gracia hoy entonces, que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. En el Nuevo Testamento estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 1 al 7 principalmente. Vemos cómo entraron justo de la sinagoga de los judíos. Ubeago y Yeina, que Pablo y Bernabé siempre se están dirigiendo a ese pueblo elegido, ¿verdad? Pueblo elegido. Moñeponuive, Yapoigue, o Shakaiyo y Berain. Ellos van y hablan con ellos, este es el pueblo elegido, ellos conocen, y entonces nosotros les traemos esa buena noticia. No es que nosotros renunciamos a lo esencial y lo fundamental, que es la prédica y el conocimiento de Jesucristo. Y ellos hablan de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esta es una cosa, ¿verdad?, muy interesante, como hacían habitualmente, etc. De tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Judíos y paganos abrazaron la fe. Quiere decir que aquí también, cuando se presenta bien el Evangelio, cuando se presenta lo que es verdaderamente la propuesta de Jesús, ciertamente que entonces nos estira, nos atrae, queremos vivirlo, queremos conocerlo, entonces vamos a ponernos a las manos, ¿verdad?, del Maestro. Entonces los líderes de la sinagoga de Antioquía acababan de expulsar a Pablo y Bernabé de esa ciudad. Pero cuando llegaron a Iconio, empezaron de nuevo con sus esfuerzos evangelísticos predicando en la sinagoga. Es decir, a pesar de todo lo que sufrieron, ellos no se van y van a comenzar a predicar y comenzar de cero. Se van a la sinagoga, todavía era una buena manera de comenzar. Era una buena manera de comenzar, por lo menos se van ahí, están allí, y ahí entonces después ellos pueden intervenir también, ¿verdad?, en la sinagoga. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es decir, le dan también la posibilidad a nada más y nada menos que al rey, ¿verdad? Pero ciertamente que estos reyes que están al frente no tienen lo que verdaderamente estaba proponiendo el Evangelio de Jesús, o sea, ya puede ir en síntesis, ¿verdad? Entonces ellos tienen que comenzar de nuevo de cero, y Mosé, con ella todavía era una buena manera de comenzar, ciertamente. ¿Por qué? Porque se va y se encuentra con un grupo que por lo menos le está acogiendo, donde él después va a poder anunciar, decir, proclamar el Evangelio de Jesucristo, o mejor dicho, la buena noticia de Dios que ya se ha realizado en la persona de Jesús su plan de salvación. Y por lo tanto hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto sí que es más lindo todavía, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé tuvieron éxito entre los judíos y los griegos. Por eso hay éxito, o en entonces, pendere ahora los endutas los ya pues acata, los isata los llamin duta ese pero es tan bueno, pero impone terapia o pues tanto pues lleva. Entonces ellos tienen éxito entre los judíos y los griegos presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que los judíos y los griegos creían demuestra que Pablo predicó la misma cosa a ambos grupos, que la salvación es en Jesús y nos apropiamos de ella al creer, confiar en y depender en Él o de Él. Entonces, aquí
El hecho de que los judíos y los griegos creían demuestra entonces que Pablo predicó con entusiasmo ese mismo evangelio de salvación a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré
Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, del 1 al 8. Esta es la evangelización de Iconio. Pablo Mioñe Moseguri de Antioquía de Pisidia, Coan se encuentran en Iconio. Ahí en Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, esta es una buena manera de comenzar ya, porque los judíos pues en el Shabbat podían reunirse todos, ir y escuchar la palabra de Dios, reflexionar. Y todos tienen la posibilidad, ¿verdad?, de hacer el eco, ¿verdad?, de esa palabra de Dios en el corazón del cristiano, o sea, del judío, en este caso, Antiguo Testamento. Y así también lo hace aquí, ¿verdad? Entonces ellos entran en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente, predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazan la fe, se ponen entonces ahí, ¿verdad? Entonces ya que ellos abrazaron la fe, están aquí, se ponen en este trabajo, entonces los judíos que no creyeron, ciertamente después incitan a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. Fíjense que esto ya había sucedido luego en Antioquía de Pisidia. El pero de Yaricuamo que hay un adversativo. Apenas diga tu movilla el adversativo, el adversario y shaguamaina. Oye moiman de la pero inonde ya un botesein de mandejando ya poseina vende lleve. Entonces esto es lo que te está diciendo. Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiando en el Señor que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de ¿qué cosa? De realizar signos y prodigios. Esto sí que es lo más lindo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que esa fuerza de Dios que invade el corazón del hombre, esa fuerza interior entonces hace que nosotros mismos actuemos con estas características y capacidades de Dios.
Upeisha Ñandega Tula Yaikua lleva, porque siempre hablamos, por ejemplo, de los santos, hablamos de aquellas personas que hacen ese milagro de Dios. En el fondo, bailo ya pues vaina. Primero, por eso le llamamos que son santas esas personas. Se mezclan, oye, allá venían de Yanare, miran, entienden, profundizan. Dentro de una sencillez, ciertamente, es la simplicidad en persona, lo más simple que puede existir. Pero cuanto más allá van derecha, cuanto más ella pueden venían de Yanare, entonces se respira ese aire, esa fuerza, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante y lo bueno que nosotros estamos entendiendo aquí, ¿verdad? Porque desde aquí entonces damos ese paso. Desde aquí nosotros podemos entender que los signos, dice aquí, díselo, ellos que tenían esa gracia de Dios, que habían asumido esa fuerza, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay una sanación interior, hay una gracia de Dios que se derrama sobre las personas, y eso mismo es lo que ellos están queriendo mostrar, ¿verdad? Pablo y Bernabé tuvieron éxito entre los judíos y los griegos, presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que los judíos y los griegos creían demuestra que Pablo predicó la misma cosa a ambos grupos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él predica, eso es lo que él anuncia. Él está convencido entonces de esta gracia de Dios. Y en la medida en que nosotros estamos convencidos de esa gracia de Dios, ciertamente que también nosotros ofrecemos después. El éxito es refrescante, donde acaban de ser echados. El hecho entonces de Antioquía de Pisidia, después de haber tenido mucho éxito allí, entonces ellos van a esta otra realidad. Es refrescante, dice, refrescante. El éxito, la fuerza, el llegar, que los hermanos se conviertan, porque acá ellos se le echaban a Antioquía de Pisidia, oye Tratabaebe, oye Mosebe. Entonces ahora, sin embargo, lo están recibiendo con los brazos abiertos, y eso dice, es refrescante, es confortante. En otras ocasiones Pablo se sentía inclinado a quedarse en una región por un periodo prolongado de tiempo, fortaleciendo a las iglesias y trabajando donde los esfuerzos evangélicos, ¿verdad?, de la palabra de Dios ya habían rendido fruto. Por lo tanto, tal vez sea mejor ver la persecución que Pablo tuvo en Antioquía de Pisidia como la manera en que Dios lo llevó a Iconio y a otros lugares. Entonces, aquí, tal vez, dice, sea mejor ver la persecución de Pablo que tuvo en Antioquía, Baishawabe, de Pisidia, como lo muestra allí en la realidad en que está viviendo. Ahí se muestra en esa realidad de Pablo. Y es eso lo que también nosotros, ¿verdad?, de cierta manera procuramos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El vino ya se ha acabado,
poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay. Ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay. Ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay. Ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay. Ya está por venir, te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay ya está por venir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso aguafiestas. Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en 3 largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación, a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo, que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud.
Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema: escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas, y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice: hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí. En realidad, cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es. Él dice que de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel. Y luego Moisés toma toda la ley de Israel, la que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es. La pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante. ¿Obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá, y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló: un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo
14, versículo 1 hasta el 7, ¿verdad? Nosotros hablábamos que Pablo en otras ocasiones se sentía inclinado a quedarse en una región por un periodo bien prolongado. Catoteo ya puede ver que hacer los predicados y cuadros hindú por andar y fortaleciendo de esta manera las iglesias. Él trabajaba de esta manera donde los esfuerzos del evangelio él ya había hecho luego ya, o sea, esa primera visita, la construcción, el inicio, etcétera, todo pues había más tiempo en Dujanguaya y Cuapajanguaya. Pablo era alguien que se movía, que no se quedaba, que procuraba verdaderamente llegar a todos. Y entonces, tal vez sea mejor ver la persecución también que tiene Pablo en Antioquía. Él por lo menos, y de hecho los apóstoles lo mira de esa manera, porque no le aceptan. Pero siempre, como se dice, darle la vuelta a la tortilla, ya esa ve por la mía. ¿Cuál es la ventaja o en qué le vino esa ventaja, verdad, para Pablo y para Bernabé? El hecho de que ellos hayan sido, verdad, como expulsados, ya te oye, ay, más o menos, ahí. Entonces nosotros podemos encontrar aquí, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que hay una manera interesante, ¿verdad? Una manera interesante de presentarse lo que significa el Ñemosé de Antioquía de Pisidia, porque ellos ahora van a Iconio y eso ellos lo están mirando de una manera positiva, a pesar de que de nuevo también en Iconio ellos van a recibir situaciones bastante complicaditas. Hablaron de tal manera, ¿verdad? Pablo y Bernabé presentaron el evangelio de una manera que invitaba a creer. Esta es una de las características, una de las capacidades de Pablo, ¿verdad? De Bernabé también. Y teníamos pues ¿verdad? A hablar, sobre todo del capítulo 13, al mirar un poco las características de Bernabé y las características de Pablo. Uno es bastante fogoso, uno es baretecho, ¿verdad? Que es Pablo. Bernabé, sin embargo, uno se da cuenta que parece ser un pan de Dios. Es un dulce de leche, ¿verdad? Es muy afable, parece que es como esa esponja, ¿verdad? Donde venían los golpes, venían las situaciones difíciles y donde ellos con pecho la güera y se va, ¿verdad? Sin embargo, Pablo era bastante fogoso, bastante duro en sus confrontaciones. Bueno, y esto mismo nos hace entender, porque recuerdan que también Pablo, cuando se había convertido y cuando comienza a ingresar a la comunidad cristiana, uno se pregunta y comienzan a mirar y comienzan a ver cómo vamos a hacer para presentarle a un Pablo que ha sido siempre una persona, entre comillas, mal vista, ¿verdad? Pablo no es que todo el mundo llevó vete y veo a pagar porque un Pablo. No le conocían, sabían solamente que era perseguidor incluso de los cristianos, que se iba, que tenía los permisos suficientes, le agarraba, le encarcelaba a los cristianos, a Yucacay y Yucacay. Entonces, imagínense cómo nosotros le podemos aceptar a una persona así, ¿verdad? Una comunidad que está siguiendo a Jesús y que está así todavía sin poder asumir abiertamente el creer en Jesús, ¿verdad? Como Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías enviado por Dios. Pero sin embargo, aquí nos presenta la palabra de Dios y nos dice que justamente fue Bernabé a quien le encomendaron recibirle a Pablo. Porque entonces Bernabé es el que comienza a acompañar. Que sí que ellos le querían muchísimo también a Bernabé. Que sí que le conocían a Bernabé como un pan de Dios. Que sí que le conocían a Bernabé como una persona, ¿verdad?, afable, una persona por la que iban los golpes, pero que quedaban allí. Y entonces, ahora entendemos, ellos comienzan a caminar, está Pablo y Bernabé. Entonces, por eso posiblemente no se desanima, o Pablo no le puede ir cualquier lugar, porque él sí que era bastante fogoso. Sino que directamente se que Bernabé le dice, bueno, Pablo, ya tú, ay, tranquilo nomás, dejar nomás que siga así. Ellos ya van a ir creciendo de poquito, se van a abrir los ojos, dejar nomás a esa señora Cueva, porque le echaron de su territorio,
las personas de la aristocracia, los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, lo echaron de ese territorio. Ellos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron ahora a Iconio. Este 52 termina un poco bajando una síntesis bien positiva. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo, ¿viste? Esto pues es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, sin embargo, ellos se fortalecen en las persecuciones. Y por eso, Pablo y Bernabé presentaban el Evangelio de una manera que invitaba a creer, una fuerza, ¿verdad?, de convencimiento. Entonces, para poder convencer a mis hijos, a mi familia. La manera en que predicaban motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que había hecho por ellos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que después hace que nosotros también podamos creer y adherirnos al Evangelio de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.